Lo importante es desarrollar todas nuestras capacidades, poniendo el corazón en cada paso que damos. Expande tu desarrollo, creatividad, ideas y avanza. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Transformación Personal. Y es el momento de dar inicio a nuestra entrevista y darle la bienvenida a nuestra invitada, la licenciada en psicología, Vivian Solís, que está hoy con nosotros para conversar sobre el tema el poder de las pérdidas. Vivi, buenas tardes, bienvenida a la radio. Buenas tardes, Carol, y a toda la audiencia. Me da mucho gusto estar nuevamente por aquí. Pues realmente el tema, como digo, creo que en cada tema es un tema importante y es un tema apasionante, ¿verdad? Tal vez me gustaría empezar comentando o haciéndonos la pregunta si realmente en algún punto hemos sido educados para afrontar las pérdidas. Y hace algunos meses, me reunía con una amiga muy querida que me invitó a completar o revisar unos planes sobre la programación de educación emocional para niños de preprimaria que ojalá se llegue a implementar aquí en el país. Y hablábamos de la necesidad de meter en los contenidos precisamente esa educación, ¿verdad? Educarnos para afrontar la pérdida. Porque tarde o temprano es una experiencia que todos vamos a tener. Claro, pero estamos educados a que es algo que no nos favorece. Lo asociamos al fracaso también, Vivi, y nadie quiere experimentar eso, y malaya que todo en la vida nos ha salido 100 puntos y como nosotros hemos pedido o hemos soñado. Entonces, cuando no estamos entrenados a reconocer en eso que no salió como nosotros queríamos o en eso que se va de nuestra vida o de nuestras manos y lo vemos con dolor como algo que me disminuye a mí porque perdí, en lugar de ver que revisar si era ya ese el momento, que soy yo quien crea todo el sufrimiento con la resistencia, que cuánto valor le estaba dando yo a eso, que ese era mi valor, no era una parte de mí, sino que era mí, y por eso es cuando pierdo mi identidad, entonces es donde me siento devastada. Sí, el tema... Ay, ojalá que lo pongan, ojalá. Realmente el tema es bien intenso, ¿verdad? Porque vamos tal vez el programa se llama El Poder de las Pérdidas y tal vez eso lo vamos a ir completando en la parte final del programa después de darle una mirada a varios aspectos. Pero miremos primero qué clase de pérdidas son las que nos toca afrontar como seres humanos. Y siempre sosteniendo la conciencia de que dentro de esa situación, de esa posibilidad de la pérdida, generalmente no tenemos control de la situación, ¿verdad? Que es algo que a nosotros los seres humanos nos cuesta mucho comprender y aceptar, que no tenemos control sobre todas las cosas. Pero analicemos, por ejemplo, los niños. ¿Qué tipo de experiencias afrontan que tengan que ver con la pérdida? Bueno, puede ser en el colegio, ¿verdad? Que con o sin esfuerzo han llegado a un examen y puede ser que lo pierdan. Puede ser que sí estudiaron o puede ser que no se prepararon y sin embargo puede ser que lo pierdan. Puede ser también que pierdan una mascota, puede ser que pierdan un juego cuando están con su grupo de compañeros, puede ser que pierdan una competencia deportiva y puede ser incluso que pierdan algo mucho más significativo como lo es un papá, una mamá, un hermano o una persona muy cercana a ellos, ¿verdad? A veces, qué sé yo, la nana, la niñera, que sea una persona, un amiguito. Y generalmente los papás no saben cómo reaccionar o cómo afrontar ese tema de la pérdida en los niños, ¿verdad? Sino que, bueno, gracias a Dios muchos padres tienen la sensatez de decir vamos a buscar orientación, vamos a recurrir a un psicólogo, a una persona que nos dé orientación. Pero la verdad es que hablando de tema niños y tema adolescentes, ayuda muchísimo a abrir el diálogo sobre estos temas con los niños y con los jóvenes, ¿verdad? Luego vamos a hablar de nosotros los adultos, pero con los niños y con los jóvenes es muy importante hablar frente a ellos de las cosas que están cambiando, hablar de aquello que se ha ido
o se perdió y comentar todos los pensamientos y sentimientos que surgen al respecto. Tanto si había un vínculo muy cercano, muy intenso, como si habían sentimientos mixtos o duales, ¿verdad? De algo que queríamos y a la vez no queríamos, o nos disgustaba o nos frustraba. Y hablar de lo que se piensa, de lo que se siente, y eso ya es ir procesando la pérdida, ¿verdad? Luego vamos a ver cómo para los niños y para los jóvenes lo que realmente más les afecta es no saber qué cambios van a venir después de la pérdida y cómo podemos afrontar los cambios, tanto ellos en lo individual como nosotros en grupo o en familia. Entonces, es mucho de enfocarnos en esto, ¿verdad? Analizar que a los niños lo que les va a dar seguridad y a los jóvenes es expresarles, además de escucharlos a ellos, es expresarles qué cambios son los que van a venir y pensar con ellos así en conjunto, en un diálogo, y cómo los vamos a ir afrontando estos cambios para superar este tema de la pérdida. Mira qué amoroso acompañamiento sería si se aborda así, Vivi, pero muchas veces desde el desconocimiento nosotros como papás podemos, con la idea de minimizar el dolor en ellos por esa pérdida, les decimos les quitamos a su sentimiento, a su emoción, la queremos minimizar, o decimos, ya estuvo, ya pasó. Has visto, Carol, que a veces se pierde la mascota de un momento a otro, ¿verdad? Y los papás no permiten ni que llegue una lágrima, ya para en la tarde o mañana llega el nuevo animalito. El repuesto. Lo cual realmente no es nada positivo a nivel de desarrollo emocional y de lograr una maduración, ¿verdad? Porque le estamos enseñando al niño o al adolescente que se sustituyen los seres importantes de nuestra vida en 3 horas. Fíjate que dabas tú esa explicación y vinieron a mí estas preguntas en ese acompañamiento, no a través de un interrogatorio, sino que de un verdadero estar en presencia, en presencia amorosa ante tus hijos. Si están sufriendo una pérdida, es cómo te sientes, qué piensas, qué sientes, dónde en tu cuerpo, sientes algo en tu cuerpo, hasta que lo aprendan a focalizar para poder uno enseñarles otras cosas del manejo de la emoción, Vivi, y de cómo aprender a soltarlo, porque cuando nos exigen los adultos que seamos fuertes ante, a lo mejor para el adulto es una insignificancia, lo que para mi niño es una gran pérdida, empiezo a enconcharme, empiezo a mandar hacia adentro mi sentir con la idea de no ser reprobado, criticado, sancionado, rechazado. Empiezo a decir, a fingir que todo está bien, y llego a la vida adulta tan desconectada de mis emociones que me preguntan, ¿qué tenés? Porque se me nota en la cara. No sé, ¿qué sentís? Cosa. Es raro. Claro. Feíto, pero ni cosa, ni raro, ni... Esos no están en el catálogo de emociones. Y Vivi, muchísimas veces en la adultez esta secuencia va llevando a que la persona a veces pasa, por ejemplo, por periodos muy profundos de depresión y tiene acumuladas cantidad de emociones reprimidas, y de repente la persona no sabe por qué siente un peso tan profundo que le quita energía completamente. Fue la gota que derramó su vaso. Y generalmente no ha tenido ese ejercicio de sentirse libre de expresar lo que siente, pero quiero también recordarles que eso nos lleva a los adultos a tomar responsabilidad de nuestras propias emociones para poder guiar y contener a nuestros hijos o niños y adolescentes, ¿verdad? Porque algunos papás quieren que los hijos hablen sobre sus emociones, o los niños, o los maestros también con los niños o jóvenes, pero no expresan ellos las propias, y es importante que ellos escuchen cosas como, por ejemplo, ahora que se fue el perrito, ¿verdad?, con su nombre, yo también me siento triste y siento su ausencia cuando despertamos en la mañana y me daba buenos días. Y siento su ausencia cuando nos recibía al regresar en la tarde. Es posible que esta tristeza dure por un tiempo. Sin embargo, lo vamos siempre a recordar con mucho amor, y todas estas cosas, estos recuerdos maravillosos, los vamos a poner en un lugar especial en el corazón.
Y en el caso de la pérdida de una mascota en un joven o en un niño, Vivi, el reemplazo llegará cuando el niño esté listo, si es que quiere tener un reemplazo o quedarse nada más con el recuerdo de esa mascota. Así es, de veras me encanta que tengamos esa comprensión, ¿verdad? Porque es honrar a ese ser vivo que llegó realmente como un vehículo de amor incondicional a nuestra vida. Entonces tenemos como que tener templanza los adultos de poder escuchar las emociones de las otras personas, ¿verdad? En general, Carol, lo digo porque hay muchísima gente que no quiere oír hablar de nada, ni de problemas, ni que le digan, ni que le lloren, ni que le cuenten, ni nada. No, el mundo para mejorar, todos necesitamos estar en más conexión con nuestro corazón, tanto para expresar la alegría, la ilusión, la pasión, el poder, pero también para expresar el dolor, el sufrimiento, la preocupación, la pena. Entonces, todos nos podemos escuchar y no salir corriendo ni tener miedo a las emociones. Y esa resistencia a querer oír a otros porque eso me deprime, porque eso me enoja, porque eso... A la larga, Vivi, a uno que es el que no quiere andar viendo el lloriqueo de otros, se le va, yo creo que literalmente se le va endureciendo su corazón. Así es, y luego cuando sientes estás como anestesiado, ¿verdad? Y ¿qué es la vida? Si no es sentir que el corazón respira y puede cantar y puede llorar y puede reír. Cuando tenemos nuestro corazón así con switch apagado, realmente la vida se ve gris. Y lamentablemente, o para bien, las pérdidas, volviendo a nuestro tema de hoy, pues son parte de todo ese proceso, ¿verdad? Yo, antes de analizar respecto a los adultos todo esto que puede ser la pérdida, tal vez me encantaría comentar cuál es el legítimo sentido de nuestra vida que compartimos aquí en la tierra, que no es tan complicado, realmente somos aprendices. Uh-huh. Y todos compartimos ese reto o esa misión o esa tarea, ¿verdad? El reto de aprender a amar. Y dentro de esto de abrirnos al amor, en muchos momentos siempre diría yo, vamos a estar frente al riesgo de en determinado momento tener que separarnos, desapegarnos o perder a una persona a la que realmente hemos amado o hemos abierto todo nuestro corazón de par en par. Yo creo que lo que más nos hace sufrir ante una pérdida sentimental es el que quisimos hacer de nuestra propiedad a esa persona. Entonces resulta que cuando la persona se quiere ir de tu lado, si es a través de una separación, de un divorcio, o se muere, no es que eligió morir, bueno, están los que se suicidan, pero el que le toca morirse y se muere de manera natural, ves el que se queda, se pelea hasta con el muerto. Y el muerto ya está descansando en paz, pero uno en su rollo, en su no aceptación, peleas con Dios, peleas con el muerto, peleas con la vida, peleas con todo. Entonces, es por eso, porque no sabemos amar en libertad. A mí de esas cosas que he aprendido, Vivi, que el ingrediente principal del amor, que no es algo ni siquiera que está afuera, como dicen, es el estado natural del ser, dicen ustedes acá, cuando vienen al programa, es algo que no hay que aprender, es algo que ya somos, no es algo que viene de fuera a completarnos, es algo que ya está completo dentro de nosotros. Y cuando recordamos, que diría Montserrat Gascón, que es maestra tuya también y mía, es recordar, es volver a religar el corazón con su esencia, que es el amor. Entonces, diciendo qué bonito que eso le enseñaran a uno en kinder, cuando ya estás como sobreentrenado en la casa de todo lo cultural, Vivi, todo lo que nos ponen en la cabeza, en la casa, que pudieran en el colegio como para completar esa educación linda, equilibrada, es que reforzaran quién realmente somos, que hubiera juegos para decir, o sea, porque cuando uno es niño, que chilero es aprender a través del juego, ¿verdad? Vamos a jugar, hoy es el enojo el tema, entonces vamos a hacer todos caritas diferentes de enojo, porque hay estados de enojo, estados de tristeza, estados de miedo, diferentes niveles. Entonces cuando podemos reconectarnos con eso, ¡ala, qué bonito! Y sin libertad, dice Ricardo Arjona, el amor dura lo que un estornudo. Yo creo que de verdad
Yo el año pasado tuve una situación que yo quería que se hiciera como yo quería. Y mejor me puse a hacer planas. Y pensaba yo, ojalá las hubiera hecho cuando tenía 7, 8 años. Pero me puse a hacerlas. Esa persona no es de mi propiedad. Esa persona tiene libertad de pensar como quiere. Esa persona tiene libertad de actuar y sentir como quiera. Y mira, Carol, de veras, yo me pregunto si es el niño herido, esa parte de nosotros que tiende a la posesión. Probablemente, ¿verdad? Es esa parte de querer como completar espacios vacíos que todavía tenemos que llenar más de amor propio. Pero creo que está ahí en el niño herido y esos pedacitos sin sanación, ese como deseo de poseer la seguridad de que esa persona va a estar ahí o va a pensar así o a reaccionar así. Es porque creemos que de ellos depende nuestra completud. Sí, totalmente. Creo que este ejercicio de trabajar en conciencia es precioso y fuerte, ¿verdad? Vale la pena. Vale la pena, pero quiero regresar a analizar un poco cómo nos enfrentamos los adultos, ya hablando de los adultos, por ejemplo, a pérdidas como la pérdida de salud. No es únicamente la pérdida del ser querido que la vamos a abordar después, pero sí hay un sufrimiento, una tristeza, a veces no saber manejar las situaciones cuando se pierde salud por enfermedad o por una deficiencia o disminución de alguna función, ¿verdad? Incluso a nivel neurológico. Yo tengo un amigo que está pasando por varios temas y él se da cuenta que hay partes de su cerebro que ahorita no funcionan, no puede escribir, no puede leer, y otra parte de su cerebro se da cuenta y está trabajando y pasando un proceso bien fuerte al ver su propia disfunción a nivel neurológico y la observa. ¿Tú viste el video de Jill Bolte Taylor? El de No, esta cuéntame. neuróloga que ella le da un derrame y ella es testigo consciente del proceso del derrame desarrollándose dentro de ella. Te lo recomiendo, Vivi. Me encantaría verlo si lo pueden. Jill Bolte Taylor. Ella es increíble porque como es neuróloga, o sea, podía comprender la teoría del proceso, pero la vivencia para ella. Y le tomó 8 años recuperar su estado natural, digamos, cuando tenía salud, recuperar ese estado, y cómo la mamá para ella fue un pilar central de su recuperación. Y cómo se iban minando todas las capacidades y lo interesante de ser consciente ella. Fuertísimo, Carol. Interesante. Entonces, interesantísimo. El testimonio de ella tiene un peso increíble, porque no solo es científica, sino, eso le da más peso, ¿verdad? Sino que puede narrar como especialista en esa materia que es el comportamiento del cerebro. Ella lo puede, ahí está, mira. No me lo voy a perder, de verdad, lo voy a ver muy pronto y creo que es muy importante verlo. Para acompañar a tu amigo. Claro, y a él se lo vamos a mandar y le voy a contar que a instancia de tu recomendación. Le va a encantar. Mucho, pero creo que, por ejemplo, no estamos tampoco educados para afrontar esas pérdidas de salud, ¿verdad? Sino que la gente tiende a pelear mucho con la enfermedad, a mostrar mucha resistencia a veces a todo el abordaje de los tratamientos puramente físicos y a nivel emocional, ¿verdad? Hoy día hay se ofrece muchísimo, ¿qué te dijera yo? Diagnóstico a nivel psicosomático, metafísico, y la gente está como mucho más en posibilidad de entender qué relación hay entre lo que quiere decirle su cuerpo a la persona o su alma a través del cuerpo para poder modificar lo que es necesario y así poder sanar. Si preguntáramos aquí, ¿cuántos quieren recuperar su salud y saber que es tan fácil como hacerte consciente de cuál es la raíz, cuál es la causa? Tú eres la causa, tú, tus pensamientos, tus emociones, tus creencias. Las decisiones también, ¿verdad? Tus declaraciones, todo eso es adentro de ti. Y ahí está la causa, tú eres la causa, lo que ves afuera, en este caso la enfermedad que lo ves como algo que está en contra tuyo, no es otra cosa sino el grito de tu alma diciéndole ya por Dios, Carolinita, a ver si ahorita con que te está doliendo, te está costando, no lo está, si ahí se aprovechas el que puedas ver que eres tú quien está generando esto. Entonces, tan fácil, Juan Pablo puede dar testimonio de eso. Salomón Selam puede darnos
muchísimas historias, él es un estudioso de ese tema, Claro. de cómo con sanar o caer en cuenta del pensamiento que es el que te está poniendo en ese estado, así de simple, lo integras y te curas. Y lo creo, ¿verdad? Porque realmente todo es tener esa disposición de escuchar la verdad adentro de nosotros. Que no siempre queremos escuchar, pero el cuerpo nos está tocando la puerta. Y si no lo queremos escuchar, tal vez se medio mejor y se va a otro síntoma. Pero nos está diciendo hay que escuchar y hacer un cambio. Si queremos sanar, generalmente nos están esperando varios cambios. Esta me parece muy interesante, ¿verdad? Que es la pérdida de la juventud. Y que mucha gente, frente a esta pérdida, busca 1000 maneras de evadirla. Tú has visto cuánta gente ya de 40, 50, 60 quiere parecer de 18, de 20, y los hijos sienten cierta disonancia de que quieren buscar a la figura del padre, de la madre. Claro, puede ser fresca, radiante y todo, pero hay que preguntarse cuánta gente no quiere aceptar su momento, su ciclo, su etapa y la pérdida de la juventud. Claro, hay modificaciones biológicas, ¿verdad? Por más que uno se haga cirugías, yo le decía el otro día a uno de mis hijos, yo acabo de cumplir 60, yo le decía a uno de mis hijos que a veces siento que amanezco encogida y que si no hago ejercicio, a saber si me voy a encoger hasta dónde. Me va a quedar hecho una pasa. Entonces tengo que levantarme y hacer ejercicio, salir a caminar y estirarme, respirar. Y eso realmente no está en mis manos, pues el tiempo también te está llamando a ser cada vez como más consciente de cuidar la salud, ¿verdad? Pero sí hay mucha gente que no puede afrontar la pérdida de juventud. Hay años que ya pasaron, ya no tenemos 18 años, no tenemos 12, somos adultos y tenemos que afrontar la etapa que nos toca vivir. Y en realidad no pierdes nada, haces una transición a otra etapa que también, como la adolescencia, como la niñez, como cuando eres un adulto joven, traía regalos. Para mí ahorita, por eso la invitación de mi cumple era dorada, porque creo que a mis 60 estoy entrando, es la parte baja de la época dorada. Me encanta. Vivi, que nos toca vivir, donde si seguimos haciéndonos responsables de nosotras mismas, lo que nos espera en el futuro es maravilloso. A mí me genera muchísima ilusión ir hacia ese destino. Entonces, dice uno, no es los años, esos son solo un número. Es claro, como tú te sientes, tú ves gente de 20 con un corazón y una mente y una actitud de gente de 80, y ves gente de 80 tan radiantes. Claro, porque hay una encendidos. Juventud interna, claro, ¿verdad? Que es claro. la que queremos cultivar. De esa hagámonos cargo. De esa misma hagámonos cargo. Sin embargo, pues sí, tenemos que ver si algo de esto en nuestra vida pudiera estar en punto de conflicto, y luego vamos a ver esto de la aceptación, cómo cambia las cosas, ¿verdad? Hay otra pérdida interesante que es la pérdida de la imagen física. Si hay una subida de peso o si adelgazó mucho la persona, o puede ser incluso tener un cambio o hasta una desfiguración por un accidente, por una enfermedad, por un tratamiento. La pérdida de un miembro. La pérdida de un miembro, que estas ya son pérdidas que te dijera yo verdaderamente más difíciles de aceptar quizás, porque algunas de estas pérdidas ni siquiera estaban en tu pensamiento como posibilidad, y que sin embargo va a tocar afrontar ese cambio. Hay gente que lo enfrenta con una gran fuerza de espíritu y alimenta esa fuerza del espíritu y le resulta incluso como un reto de conciliarse con la vida a pesar de ese cambio, de perder un miembro o de un cambio físico drástico, y que tú has visto que hasta son inspiración para muchos, ¿verdad? Hay una mujer española, que ahorita sí se me va el nombre, Judith, si lo busca tal vez como por referencia, ella pierde las 2 piernas y un brazo. Wow. La mujer es, además de guapísima, es inspiradora, la calidad de vida que lleva y el mensaje que ella lleva tras su nueva situación, y no fue verse ella como, ella no se pobreteó a sí misma en ningún momento, como tomó de la vida lo que la vida le estaba dando, y con eso dice, si la vida te da limones, haz limonada. Ella hizo una limonada deliciosa de su vida y hoy es una mujer que inspira
a otros, y la vida que lleva es súper activa. Si no estoy mal, ella esquía, no sé si será ella en una explosión grave de la ETA con su mamá, perdió las 2 piernas y 3 dedos de la mano izquierda. Entonces, porfa, Judith, si encontrara el testimonio de ella, yo no sé si ella tiene hasta una charla de TED. Ajá, qué interesante. Mira, yo puedo amar a esa mujer. Sí, yo digo, Dios mío, yo quisiera tener un poquito de lo que esa... Tú lo tienes, Carol. Sí, pero de lo que ella... Pero estoy en otra circunstancia, sí, Vivi. Entonces, habría que ver cómo está uno ahí. Es más fácil cuando uno está así completo. Sí, ahí está. Es más fácil cuando uno está completo hacerle cara contenta a la vida, que cuando ya has pasado por unas cosas así tremendas y a ella le faltarán partes de su cuerpo, pero ella está completa. Está íntegra y está integrada, cuerpo, mente, alma y corazón. Exacto, ella se reconoce más allá de unas piernas y de unos dedos de la mano y tiene un hogar, una familia maravillosa. Bueno, les invito a que vean porque de verdad esta mujer lo inspira a uno profundamente. Irene Villa se llama, ¿verdad? Sí. Periodista y psicóloga. Qué maravilla. Gracias, Carol, por todas las inspiraciones que nos vas dando. Sí, es una maravilla. Pues sí, pero en realidad el mensaje tal vez es como que tenemos que estar abiertos a afrontar pérdidas que a veces no hemos ni siquiera pensado y que entre las posibilidades de la vida pueden llegar a nosotros. Y tenemos que saber que hay otros que han elegido no victimizarse, sino afrontarlo y de eso sacar realmente todo ese poder interno que tenemos como seres humanos, ¿verdad? Que es el tema que hablábamos. También está la pérdida de la expectativa de fertilidad. Algunas personas han tenido un gran sueño, ¿verdad?, de poder ser padre, madre, y llega por alguna circunstancia la situación de no poder engendrar un niño, no poder tener la experiencia de ser papá o mamá. Es una forma de pérdida, ¿verdad? Yo he acompañado a algunas personas en el proceso y es súper importante que la persona lo trabaje, ¿verdad? No se quede solo con que no pudo y trate como de ignorar sus sentimientos al respecto o sus más profundos pensamientos, sino eso hay que procesarlo, hay que transformarlo, hay que, por ejemplo, cuando digo transformarlo, hay que ver todas esas emociones, todos esos pensamientos, esas ilusiones en qué se pueden transformar que nos dé vida, ¿verdad? Y no quedarnos como solo un globo vacío, pinchado, que se quedó solo en frustración. Otra pérdida importante, muy importante, es la pérdida de la estabilidad económica, la pérdida del trabajo, que muchas veces trae la disminución del nivel de vida, ¿verdad? O la pérdida del estatus incluso, o la aceptación de un cambio en el ritmo de vida porque ha venido ese descenso económico o esa pérdida de la estabilidad económica. Algunas personas, es muy interesante, tienen una crisis económica y en su mente entran en un total pensamiento de escasez, mientras que otras pueden estar en una gran crisis económica, pero en su mente, en su corazón, en su alma hay mucha vida y pueden estar hasta en una actitud de abundancia, con frijolitos sobre la mesa y un panito o panito y agua, pues. Yo creo que una prueba de ello es cuando, aunque estés en esa situación, sabes agradecerlo, sabes bendecirlo y lo disfrutas. Esa es una prueba de abundancia, y no porque tienes mucho, sino porque en lo que tienes sabes disfrutarlo y agradecerlo. Y creo que es posible, ¿verdad? Yo creo que a todos nos han tocado tiempos mejores y otros más difíciles, y sí es posible definitivamente que uno ponga una apertura de gratitud por lo que hay en ese momento, aparte de que puede ser algo transitorio, ¿verdad? Depende de la actitud con que enfrentemos las crisis económicas, pueden ser algo transitorio y tener su proceso de aprendizaje, pero no forzosamente permanecer en ese punto de limitación. Y ahora sí, pues comentemos un poco sobre la pérdida de un ser querido. Esa pérdida se puede dar a veces por rupturas sentimentales, que es una forma en la que se da, ¿verdad? Otras veces por
como consecuencia de enfrentamientos con amigos o puntos de conflictos, y al ratito, muchísimas gracias, se puede dar porque hay una ruptura en una relación, puede ser de amigos, puede ser de pareja, puede ser entre hijos y padres, o puede ser también la pérdida de un ser querido por fallecimiento. Generalmente viene la experiencia, aquello y gran cantidad de detalles no están bajo nuestro control y surge una gran convulsión de emociones, entre ellas muy predominantemente la impotencia, ¿verdad? Y de ahí empiezan a derivarse una serie de procesos que van a ser mucho más dolorosos en la medida que nosotros querramos tener hasta el control. He conocido personas que quisieran o creen que va a resucitar una persona que tal vez acaba de fallecer. No tan acaba, a veces ya pasaron 2 días o lo que sea, por estar queriendo como controlar la vida, ¿verdad? Controlar a Dios, controlar los procesos, controlar las cosas. Y que ni siquiera se ve como que uno está controlando, Vivi. Se ve como es tan grande mi amor por esa persona, porque ni siquiera lo ves como algo que está en contra tuya, toda esa resistencia, sino que como ese aferrarnos a no perder, a que estaban mis expectativas, mis sueños, todo lo que no nos dio tiempo a hacer, o mi culpa por todo aquello que no hice, de como yo sé que lo debía haber hecho, o se me pedía que lo hiciera. Entonces, cuando tenemos todo ese ruido en la mente, nos aferramos a esa. Yo me recuerdo de mi mamá, cuando murió mi papá. Mi mamá veía a mi papá en todos lados, miren, desde las nubes. Le hablaba y hablaba largas horas con mi papá viendo al cielo desde las nubes. Y yo decía, cuando ya había pasado más de 1 año de la muerte de mi papá y mi mamá, bien complicada, ay, yo decía, yo temía por la salud mental de mi mamá. Y decía, ay no, mi mami está chusemeando, pues, o sea, mi mami está, de verdad, como que va a necesitar, consideraba yo, ayuda, porque ya la veías diciendo cosas donde ella, como que estaba mi papá, claro, a la par de ella. Como que estaba su presencia física. Sí, y no es así. Y yo no sé si nosotros le estamos dando un simbolismo de es tanto mi amor por ti y tanta la falta que me haces, que me resisto a aceptar que ya te fuiste. Y entonces, juro que me vas a aparecer, o lo vi en la calle. Hay gente que dicen, lo vi en la calle. Sí, y yo no digo que no existan las experiencias paranormales, pero definitivamente son ciertas circunstancias y no son repetidas de vivir adentro con las personas vivas indefinidamente 1 año, 2 años, etcétera. Si ellos tienen algún permiso para venir, es profeso y con propósito a expresar algo o a ayudar en algo, es porque hay un permiso de hacer una tarea y volver a lo que toca, ¿verdad? Es que mira, Carol, no estamos, y de todo lo que estamos hablando, no estamos a veces educados, mucho menos estamos educados para aceptar que van a haber relaciones o situaciones en nuestra vida con las que de un rato a otro se van de nuestra vida en 1 minuto y no nos dieron tiempo ni a despedirnos. Te quedas en shock. Claro, vamos a pasar el shock y todo el proceso que ahorita vamos a hablar, pero creo que debemos estar abiertos a respetar la vida para decir, bueno, no hubo tiempo de ni una palabra de por medio. Creo que a todos nos va a llegar alguna de estas, ¿verdad? A mí me han tocado y al principio uno quiere pelear, uno sufre muchísimo, pero luego te das cuenta que en el proceso de la vida y sus grandes misterios, a veces nos va a tocar respetar que no hay ni una palabra más. El reloj paró donde paró y hasta ahí llegó y nos queda en el corazón o en donde sea lo que tenía que quedar. Uh-huh. Ya nos tocará procesar a nosotros como seres humanos nuestra vinculación, nuestro apego, cómo lo vamos a reordenar y transformar, pero sí tenemos que aprender a aceptar que a veces de un día al otro me voy a otro país por A, B o C y tengo que irme sin poderme despedir de todo, o de un día al otro se va esa persona, etcétera. Es bien fuerte, pero puede suceder. Entonces,
¿Qué es lo que todos, además de aceptar estas cosas, tendríamos que aprender? Pues bueno, a procesar el duelo, ¿verdad? Que al final el duelo es ese proceso de adaptación que nos va a permitir aceptar los cambios y restablecer un equilibrio personal que queda alterado cuando se da la pérdida. El vacío. Ese vacío, ¿verdad? Entonces, en el inicio, como tú bien dijiste, vamos a enfrentar una especie de shock o negación, que uno repetidamente dice, no puede ser. Es que no puede ser, no lo puedo creer, no puede ser, como que realmente toda nuestra configuración cerebral, estamos así hechos... te protege. Estamos hechos para esa supervivencia biológica, ¿verdad? Así nos diseñaron el cerebro. Entonces el cerebro, yo te diría que en esa parte yo comprendo al ego en cuanto a que está instalado en el cuerpo físico y en la biología. Su primer impulso es no aceptar esa partida, esa finalización de lo que es la vida biológica. Sin embargo, bueno, esa negación durará un tiempo y se empieza poco a poco a entretejer con el siguiente proceso, que es el proceso de lo que se llama la desorganización o desestructuración de la persona, ¿verdad? Y en esa desorganización o desestructuración, la persona empieza a entrar, podríamos decir, en una montaña rusa o un viaje de múltiples emociones, ¿verdad? La persona puede ser que tenga ratos de tranquilidad, ratos de tristeza, ratos de dolor, ratos de enojo, ratos de temor, o de alegría, ratos de un éxtasis y fascinación y alegría, todo tipo de estados emocionales que van y vienen. A veces uno cree que ya superó la tristeza, pero de repente regresa, ¿verdad? A esto es a lo que vamos. Mucho depende también uno cuánto quiera permitirse procesar ese duelo para llegar del otro lado, que es cuando se ha podido ya ir sanando, procesando el duelo, que puedes llegar a esa aceptación del cambio y todo lo que implique el cambio dentro de la pérdida. Entonces, a veces, si no ayudamos con nuestros pensamientos, no ayudamos con nuestras emociones y lo que alimentamos adentro de nosotros, lo que ocurre es que nos vamos hundiendo. Nos vamos como instalando en ciertos estados emocionales que al final nos van a afectar en todas las áreas, ¿verdad? Porque la salud física siempre en el duelo pues está como más vulnerable, hay mucho estrés por tantos cambios. Para la persona significa un estrés tanto consciente y a veces subconsciente, el aprender a prescindir de lo que él recibía de la otra persona, ¿verdad? Y aprender poco a poco a hacerse consciente de que mucho de aquello que quería recibir de aquella persona también está dentro de sí. Hay gente que te dice, es que ahora que no está esa persona, ¿y quién le va a dar alegría a mi vida? ¿O quién le va a dar ilusión sobre este tema o sobre aquel? ¿O quién me va a ayudar a mí a ver la verdad? Hay gente, acabo de estar con una persona que me dice, yo no canto, ahorita tiene más de un año de la pérdida, yo no canto porque esa persona se fue, yo ya no puedo cantar. Y a través del canto le devolvería a ella mucha luz a su vida. Claro, se quedan como una serie, tal vez a veces como de patrones o autoimposiciones o prohibiciones o de privaciones que se ponen las personas queriendo honrar a aquella persona que se fue. Y eso sí es como bien importante de subrayar, ¿verdad? Que a estas alturas sabemos que honrar a la persona, todo empieza por honrar su vida y lo que en vida nos haya transmitido, ¿verdad? Ese amor que compartimos, esa alegría que compartimos, esas enseñanzas, eso que aprendimos de nosotros más que de esa persona sobre los momentos difíciles o de conflicto. Y no hay por qué permanecer como deprivados. Me cuenta mi mamá que mi bisabuela pasó, te conté aquí creo el otro día. ¿La mamá de ella? Sí, no, abuelita. Pasó, me parece, como 50 años vestidita de luto, con botitas amarradas y todo. Una gran deprivación de poderse poner color
Y entonces, eso era antes. Honrando la vida de su... Honrando la vida. Pero claro, antes habían como otras costumbres, habían como otras creencias. Ahora sabemos que está muy bien poder brindar el día del cumpleaños de la persona que se fue, reunirnos todos, comernos un pastel, recordar las cosas que decía, las que hacía, sus errores, sus enojos, sus palabras, sus chistes, y reírnos todos y compartir la vida. Eso es honrar mucho más a la persona que quedarnos hundidos en ese vacío, ¿verdad? No digo que no haya llanto, Carol, porque es muy importante permitirnos las lágrimas, ¿verdad? Permitirnos que se exprese también ese dolor a nivel humano, que poco a poco lo vamos procesando porque tenemos conciencia. Si no, nos quedaríamos aferrados, aunque físicamente la persona ya no esté. Volviendo al tema de las emociones, ¿verdad? Hablábamos de que puede ser tristeza, culpa, mucho autorreproche, o ansiedad, o fatiga, o rabia, soledad. En otros casos, pues, alivio. Hay personas que están tan largamente sufriendo que hasta llega a ser un alivio verlas que se liberan, ¿verdad? Y la familia se libera también. Confusión. Este tema del temor me parece importante, ¿verdad? ¿Por qué cuando perdemos un ser querido llega esa ola de temor? Siempre llega, ¿verdad? Si no es a nivel consciente, se asoma por ahí esa olita a nivel subconsciente, porque nos está haciendo entrar en conciencia, o sensorialmente o emocionalmente empezamos a sentir ese no tengo control sobre las cosas. La vida puede ser efímera, tan efímera que nos cuesta creerlo, pero en esos momentos nos damos cuenta de que es real. Así como otras personas se mueren, yo también me voy a morir un día. Y yo creo que muy pocas veces reflexionamos sobre esto, qué es lo que da miedo de la propia muerte, ¿verdad? ¿Qué es lo que da miedo? Hay gente que responde, bueno, a mí me da miedo el cómo me voy a morir. Si voy a sufrir o no voy a sufrir, o dónde voy a estar, si voy a estar acompañado o voy a estar solo, o si voy a estar con dolor físico o sin dolor físico. Hay gente que dice, a mí me da miedo morirme y despertar después, y que ya pasó hasta mi funeral, ¿verdad? Hay gente que tiene miedo de morir y llegar al cielo, entre comillas, o llegar al infierno, en creencias diversas, ¿verdad? Pero creo que es muy importante como aprender a rendirnos, porque ese es el temor central que conecta muchas otras situaciones de miedo y temor en nuestra vida, ¿verdad? La pérdida mayor que hasta ahorita hemos aprendido es la muerte. Pero creo que antes de llegar a ese estado, que es el último, para que el cuerpo se vaya, es perderte a ti misma, Vivi, no tenerse uno a sí mismo. Esa es una pérdida de verdad. Me encanta, Carol. Garrafal, porque entonces van tus ojitos y todas tus necesidades y tus pensamientos de carencia a aferrar, te van a empujar a aferrarte afuera, hasta las cosas que no son ni bonitas, o sea, que te lastiman. Hasta ahí nos vamos a aferrar, de ahí está la codependencia, ¿verdad? Entonces, cuando yo creo que es de afuera donde viene mi completud, de afuera donde viene mi paz, donde viene mi alegría, donde viene mi estar, así como que puedo respirar aliviada porque no me falta nada. Es de dentro, y adentro no me tengo a mí, no tengo nada. Afuera. Es desde dentro, ¿verdad? Decía Teresa de Ávila, estando consciente de mí, presente en mí, puedo entonces empezar a dar pasos hacia donde sea con fuerza. Y creo que eso es verdad, que sí, a veces se puede uno desconectar y no estar presente en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón y tus ideales, tus sueños, tus experiencias, sino dejar que te vaya arrastrando día por día la corriente, ¿verdad? Sin hacerte preguntas, sin tomar decisiones, sin aceptar consecuencias. Es una tal vez de las pérdidas más grandes o la más grande que puede haber. Más que la muerte. Más que la muerte incluso. Al final te sientes muerto en vida. Te vas automatizado o al robot, viviendo lo que sea que estés viviendo, sin sacarle el jugo, en el buen sentido de la palabra, el jugo a la vida. La vida como que perdiera, darte, ¿no? Sí. Claro, y como que esto es lo medular, ¿verdad, Carol? O sea,
Es un regalo que estamos con las personas que hemos aprendido a amar. Un día tal vez no estén, muy probablemente, poco a poco. Algunas de ellas se van yendo antes. Pero como el recordar que el sentido más grande de nuestra vida es nuestro propio camino y aprendizaje. Por supuesto, hacia Dios, con Dios, en Él, por Él, para Él, pero damos sentido a la otra persona con una expectativa idólatra. Si esa persona no está, sea hijo, padre, amigo, pareja, mi vida ya no tiene sentido y mucha gente lo puede llegar a sentir. Yo no digo que... Porque el sentido lo pusiste afuera. En las primeras semanas o días u horas el dolor es tan grande que se pueda sentir así de grande el vacío, pero pasada esa curva donde ya pudiste descansar un poco, ya puedes empezar a ver tus propias emociones. Por eso hay que ayudarse y acompañarse en los procesos de duelo. Ya puedes darte cuenta que puedes reelegir un sentido de vida que no sea estar amarrado, encadenado a que la otra persona se lo dé. Es bien fuerte, ¿verdad? Hay que preguntarnos nosotros, todos, ¿a quién le estoy dando yo tanto poder en mi vida que si esa persona no estuviera, yo me sentiría perdido en la mitad del desierto, sin poder, sin sentido, sin alegría de vivir? Y como ponernos delante de Dios y asumir la responsabilidad y la oportunidad de tener vida para poder una y otra vez reinventarnos. Es correcto. ¿Puedo seguir? Sí. Hablábamos de que entonces también otra experiencia muy fuerte ante la pérdida es ese vacío, ¿verdad? Si es un vacío material o si es el vacío de propósito o sentido, o un vacío a veces porque vienen estos cambios de rutinas, estos cambios de, qué sé yo, por ejemplo, si uno iba a visitar a la persona, en este caso papá o mamá o ambos el fin de semana, ya eso está en el vacío, ¿verdad? Ya no está la experiencia. O un vacío por un cambio de trabajo, ¿verdad? ¿Cuántas personas no quedan muy desorientadas y ya no agarran el rumbo ni el hilo porque terminaron un ciclo de trabajo o se jubilaron, por ejemplo? Y sienten que ya no hay delante de ellas más propósito, más sentido, más razón de para qué estar buscando ese bienestar, ese poder para avanzar hacia dónde. Ese tema de la jubilación me imagino que lo han tratado aquí en algunos programas. Sí, hace rato que ya no, pero sí lo hemos tratado, porque es cuando le das tu valor a tu quehacer, es donde cuando te quedas jubilado ya sin trabajo, te sientes decadente, te sientes inútil, te sientes estorbo. Y no es solo a la persona que se está jubilando, Vivi, puede ser también a la pareja. Hay personas que se atormentan cuando ya el marido que trabajó por 50 años o más y está de regreso en la casa, en el buen sentido es todo esto. O sea, les estorban, les complican esa libertad que ellas tenían para hacer, no, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Vení aquí conmigo, no, hoy no hagas tal cosa, o Benito, vamos a hacer a la calle tal otra. Entonces, ve la persona, no solo es el jubilado al que se le mueve el tapete, también a la pareja, Vivi. Entonces, ¿cómo prepararnos para llegar a ese estado cuando llegue en libertad, en comprender que mi pareja tampoco es ahora me vas a atender full porque aquí estoy, o no me vas a ignorar porque es seguro cuando te ibas a trabajar saber en qué tantas cosas así? Yo no sé. Pero pues tú has visto que muchísimas veces las parejas no hablan de estos ciclos y cambios. Muy agradecida. Estoy con un dulcito en la mano. Muchas veces yo también he oído a las esposas decir, ay, qué desesperación y qué aburrido que está ahí todo el día. ¿Ves? Bueno, pero a lo que yo voy es, pero ¿cuántas parejas hacen el ejercicio de hablar y decir, mira, todo esto a mí me va a traer muchos cambios, conversemos de qué es lo que tú esperarías ahora y qué es lo que yo esperaría? Y ponernos como en claridad de tus prioridades, de las mías, de nuestros tiempos, cómo los vamos a organizar, solos, individualmente y acompañados. Y realmente creo que dialogando también el jubilado puede hacerse cargo de sí mismo con más claridad que solo sentirse como que está
replegado y favor le hacen ahora de tenerlo a la par, ¿verdad? Es un tema bien importante, pero creo que el diálogo hace falta cuando llegan estos cambios. Claro, y empieza en el individuo que se va a minimizar su valor o va a mantener su valor de profesional con respecto a sí, porque a mí una de las ideas locas de mi mente que quiero hacer algún día, Vivi, es a tener un lugar, un punto de encuentro donde puedan, o personas que se dedican a eso, médicos, ingenieros, arquitectos, abogados, asesorar a otros de forma gratuita o a un precio mínimo, porque ya no es para devengar un salario, un sueldo, sino para un seguir compartiendo ellos. Sabiduría. ¿Verdad? Sabiduría. Me encanta. Toda su experiencia laboral y que no muera con una jubilación, Vivi. Toda esa capacidad que tienes de lo que estudiaste en la universidad y lo que viviste en tu vida profesional por años, trasladársela a otra. Ponerle, pienso en los ingenieros civiles. Y hay albañiles y maestros de obra que no han pasado por la universidad y son pilísimas. A base del quehacer, de la experiencia, es que ellos tienen esa capacidad, han adquirido esa maestría, esa habilidad. Entonces, ¿te imaginas si a estos que están deseosos y que tienen ya el don o el talento de poder hacer las cosas, hubiese profesionales, que esa ya más sería una universidad de vida, para pulir todavía más el quehacer de los que están más jóvenes y sin egoísmo? Y el consejo de los sabios. Claro, darle uno todo eso. Yo creo que eso y sería... en todas las carreras, Carol. Y el profesional, lejos de sentirse sin valor, jubilado, obsoleto, decadente, pueda encontrarle un quehacer. Es como todos esos médicos que vienen del extranjero a operar gratuito, sí, que vienen en esas jornadas. Vivi, es gente exitosa en su país, que son generosos con su conocimiento y su quehacer, y vienen y lo donan. Sí. Entonces, ¿por qué no pensar uno? Yo me veo a mí de viejita de 80 años, 85 o más, porque sí creo que voy a llegar a los 100, por lo menos eso es la ilusión que tiene mi corazón, pero no me veo en decadencia, me veo haciendo cosas que me producen ilusión, me veo en un sillón rodeada de muchachitos y muchachitas, desde niños, adolescentes, que están con la inquietud, como era mi idea de cuando yo era chiquita, de debe de haber algo más, algo tiene que haber extra. Y entonces como que pasarles a ellos toda esa información, Vivi, para que acorten, porque somos nosotros los que hacemos esos periodos tan largos de sufrimiento, es creación de cada quien. Entonces, como para decirle, miren, muchis, hay otras formas. Claro, y hay muchas cosas que no están en los libros, ¿verdad, Carol? Que se van aprendiendo al tránsito de la vida y que las puedes compartir y, como tú dices, acortar el camino o ponerle una gran chispa de luz en el camino que vayan a hacer. En el camino que vayan a hacer. Corto o largo. Pues mira, qué lindo el sueño. La verdad que me fascina oír cómo te lo visualizas. Y lo veo, y no sé, pues lo veo funcionando. Yo no sé dónde, no sé cuándo, no sé cómo, pero lo veo, me dejan ver ese sueño haciéndose realidad. Lo demás se lo dejo a Dios. Es un tesoro, ¿verdad? Y por supuesto que llena profundamente varios espacios que podrían estar vacíos, de muchas maneras, ¿verdad? Me encanta. Pues de los pensamientos relacionados con la pérdida, ya habíamos hablado que primero está esa gran cantidad de pensamientos de incredulidad. La persona incluso tiene sensaciones físicas, ¿verdad? Una de las sensaciones físicas muy interesantes es que por ratos en el duelo está esa sensación como de no estar presente en el presente. En esa incredulidad, como que está viviendo uno adentro de una película o de una pesadilla o de un sueño, y es difícil creer que está ocurriendo en la realidad. Es una de las sensaciones naturales. A veces hay confusión, que tenemos que tener paciencia de saber que esto es temporal, por muy grande que sea la confusión. Una serie de preocupaciones que se derivan, ¿verdad?, en la familia o en los deudos, incluso a veces de cosas logísticas o de trabajar sobre las herencias y hacer ciertos trámites.
Puede ser que hayan también ciertas alteraciones a nivel cognitivo, ¿verdad? Como que puedan darse a momentos cierto tipo de alucinaciones breves y fugaces. Todavía, digamos, hay un margen normal cuando la persona está afrontando la pérdida. Puede ser que, como en un intento de recrear la realidad conocida, la zona cómoda, el cerebro tenga ese momento de alucinación auditiva o visual, ¿verdad? Entonces, tampoco es que la persona esté ya volviéndose loca. Puede ser que a cualquiera nos pueda pasar temporalmente. Un sentido también te decía que yo sí creo que muchas veces sí hay una comunicación mientras que todo el proceso se da para la persona que ya se está desprendiendo del cuerpo y está dejando esta realidad material. Pero hay un sentido, como te decía, de que hay una percepción alterada de la realidad en general. Esas sensaciones físicas como la opresión en el pecho, la opresión en la garganta, una cierta hipersensibilidad a los ruidos. Algunas personas llegan a presentar vértigos, náuseas, ya síntomas como más evidentes, ¿verdad? Temblores. Nosotros les decimos a estos síntomas que se van a presentar. Voy a seguir con eso y luego te explico, pero son las irregularidades en el ritmo cardíaco, esa falta de aire que mucho está asociado a una especie como de pico muy alto de ansiedad, que no encontramos cómo manejar en ese momento la pérdida, o debilidad muscular, ¿verdad? Una falta de energía, sequedad en la boca, un vacío en el estómago. Te decía que nosotros a todo esto le llamamos los psicólogos abreacciones, que son respuestas corporales que nos están evidenciando que la persona siente que o está rompiendo un lazo con el que ha estado simbiotizado con la otra persona, ¿verdad? Entonces, si esta persona se va y está sin vida, la vida se me apaga a mí también. O son respuestas, las abreacciones, respuestas físicas que nos están diciendo que hay como una especie de grabación traumática que después vamos a tener que trabajar, ¿verdad? O sea, hay que ver esto de las sensaciones físicas, ponerle bastante atención en intensidad y duración, cómo es que se están presentando y en qué momento específico es que la persona, por ejemplo, pierde la conciencia y se desmaya. Hay casos extremos, ¿verdad? O esa taquicardia, si se vuelve a repetir, la frecuencia, la intensidad. Hay que observar mucho los síntomas físicos porque sí, a veces están asociados los síntomas físicos a pensamientos desvalorizantes. ¿Tendrá que ver, Vivi, con mi deseo de no seguir en la vida? Muchas veces sí. Muchas veces sí. A mí hay mucha gente que me abraza y mientras perdió otro ser querido me llega a decir, ¿verdad? Mire, yo me quiero ir, yo ya no quiero estar aquí, esa persona no está, yo no quiero seguir. Pero volvemos a lo mismo porque hemos repartido nuestro yo en una gran cantidad de personas que queremos que asuman la responsabilidad de nosotros. Y la realidad es que nos vamos a ir solitos y solitos nos va a tocar a nosotros afrontar qué sembramos, qué cosechamos, qué hicimos con lo que nos fue dado y con nuestra vida, sobre todo, ¿verdad? Hay una serie de conductas también frente a la pérdida. Algunas tienen que ver con sueños que son reparadores, donde tú ves que es que ¿sabes por qué me estoy riendo? Porque me estoy riendo ahorita, porque el 6 de enero yo quería ir a comer pastel a 2 o 3 lugares, a partir la torta de Reyes, pero ya nunca pude. Se me atravesaron cosas y al final, y entonces yo esa noche me quedé pensando, ay, ya no me comí la torta de Reyes y en todo el año ya no me la voy a comer. Y me dormí, Carol, y como un sueño que reparaba la realidad. Voy soñando como a las 4 o 5 de la mañana, que llega a mi casa, se abre la puerta y entra un trineo jalado por camellos con los 3 Reyes Magos, llevándome un pastel. Ese fue mi sueño a las 4 o 5 de la mañana para que yo comiera. Entonces, como yo no comí torta de Reyes, los Reyes me llevaban a mí el pastel. Ese era un sueño de reparación de algo que yo quería, ¿verdad? Claro, en la pérdida pueden ser cosas mucho más serias, donde uno mira en el sueño conflictos o ciertas cosas que ya están idealmente arregladas, resueltas, o por el contrario puede haber una proyección de cosas que quedaron incompletas, pero los sueños son
una de las conductas que se va a mostrar durante el periodo de la pérdida, ¿verdad? También hay conductas a veces como de evitación, ¿verdad? No hablemos de la persona, no hablemos de sus cosas, no pasó nada, no hablemos del duelo, no hablemos de nada, que es una conducta que ya habíamos hablado, que no ni honra a la persona que se fue, ni a nuestras propias emociones o nuestro corazón humano, y que tampoco nos va a traer provecho. Algunas personas, por ejemplo, incluso tienen la reacción de ahorita, no hemos ni regresado al cementerio, ya regresamos a regalar todo, ¿verdad? Regalamos toda la ropa, regalamos todo, salimos de todo. Miren, eso no es provechoso, porque no permite que se pueda como priorizar el proceso, ¿verdad? Y asentar. La persona no tiene tanta energía en esos momentos y se está permitiendo vivir una pérdida como para ponerse a hacer demasiada actividad que no urge. Claro que hay que llegar al momento de desprenderse de los objetos, definitivamente, pero no tiene que ser en la primera semana, no tiene que ser en esos primeros días. Es como querer reponer la mascota al día siguiente de que se fue. Uh-huh. Una premura que no va a traer realmente algo positivo. Más bien el vacío se puede hacer hasta más evidente, y luego puede hasta surgir una ansiedad más grande de separación con esa persona, ¿verdad? Porque no se dio el tiempo del desprendimiento. Ya me hicieron la seña, tenemos que hacer una pausa. Okay. Estamos conversando con nuestra invitada, la licenciada en psicología Vivian Solís. El poder de las pérdidas es el tema de hoy y tenemos contenido, me comenta Judith, estamos compartiendo tanto a través de WhatsApp con la palabra contenido al 5511-9890 o descargue el link en nuestra página de Facebook, Carolina, la mujer de hoy. ¿Cuál es el material? Es un video de Enrique Corbera sobre el desapego. Ya al regresar también pueden plantearnos a estas mismas vías, el WhatsApp y el Facebook, sus dudas y comentarios relacionados al tema, que cuando Vivi termine de desarrollar el tema, pasamos a la fase de preguntas y respuestas. Ya volvemos. Ya volvemos con más de Carolina, la mujer de hoy. Continuamos con más de Carolina, la mujer de hoy. Solo por Globo 98.9. Ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la licenciada en psicología Vivian Solís. Hoy el tema es el poder de las pérdidas. Vamos, Vivi. Estábamos conversando sobre cómo se dan ciertos pensamientos, ciertas emociones y conductas cuando hemos tenido que afrontar o por lo menos experimentar una pérdida. Y en este momento hablábamos de que muchas veces esa pérdida no es solo porque una persona físicamente deja de existir, sino porque una persona se marcha de casa. Esto puede ser desde la experiencia del nido vacío cuando se van los hijos, o puede ser porque los hijos pues tocan ciclos que estudien en otra parte, o su horario cambia completamente del horario que había sido mantenernos todos juntos en la casa. O también puede ser que se dé el tema de la pérdida porque viene un proceso de separación o de divorcio en los padres. Y de la misma manera, así como ya lo habíamos venido hablando, podríamos nosotros anclarnos en un pensamiento o varios pensamientos o creencias, emociones, sentimientos o conductas que así como pueden ser constructivas si las vamos procesando adecuadamente, también pueden ser sumamente destructivas, sobre todo para los hijos, ¿verdad? Entonces, en este sentido, invitamos tanto a papá como a mamá a que afronten todo lo que implica el proceso emocional en ellos mismos, sobre todo para que de esta manera puedan transmitirles a sus hijos una adaptación al cambio que sucede cuando se da un proceso de separación o divorcio. Porque pueden ser cambios de rutinas, pueden ser cambios en la forma en que se resuelven ciertos problemas, en las atribuciones que cada uno tiene, pero los chicos necesitan ver en sus padres una actitud de aceptación de todos estos cambios y no mantenerse peleando consigo mismos o con el otro, porque no queremos aceptar que estos cambios ya están aquí y que en la medida que nos ayudamos a nosotros mismos, ayudamos a nuestros hijos. Hay unas sugerencias sencillitas que me gustaría comentarlas, ¿verdad?
Una es que cuando estemos atravesando por un proceso de pérdida, de duelo, pues realmente, aunque sea un poco difícil, tratemos de sostener ese cuidarnos a nosotros mismos, ¿verdad? No abandonar la alimentación y poner atención de balancear esa alimentación. A veces cuando hay decaimiento o tristeza se nos puede ir la mano con los carbohidratos y el exceso de carbohidratos termina trayendo más depresión, incluso biológica. Un poquito de ejercicio físico, movilizar el cuerpo, caminata, tal vez no digo ejercicios muy pesados, ¿verdad? Tener sobre todo, yo subrayo con luces así radiantes y fosforescentes, el descanso. ¿Por qué? Porque en la medida que las personas de duelo van tomando periodos de descanso, van poco a poco concentrando nuevamente energía, nueva energía, que les va a ayudar para atravesar todos los cambios. Ocurre a veces que la persona que está viviendo una pérdida está agotada, es un estrés tan grande, es como un bajón de energía tan grande porque todo el sistema está en alerta para poder atravesar el proceso de los cambios. Entonces, si además de eso estamos en ese cansancio, en ese agotamiento y entramos en el sobrehacer, ¿verdad? Yo hace años acompañé a una amiga en su duelo y ella parrandeaba de lunes a domingo. Para anestesiarse. Para anestesiarse, pues yo no la acompañaba todos los días, solo ciertos días. Yo no le podía seguir el tren y ella estaba acompañada de otra persona. Ella estaba en viudez y la otra persona en divorcio. Y yo sentí un agotamiento y no les podía seguir el tren, de verdad. Finalmente, al cabo del tiempo, pues la persona de todas maneras las tuvieron que llegar a afrontar el dolor, el temor, el enojo y todo lo que implica el proceso, ¿verdad? Entonces hay que tratar de reducir los hábitos tóxicos, los hábitos destructivos. Es bueno tratar también de acompañarnos de personas sanas, equilibradas, positivas, y si tenemos cerca personas de estas que son agotadoras, negativas, es mejor ponernos a la distancia. Es bueno frecuentar espacios al aire libre. También hay que elegir, ¿verdad? Y Dios siempre nos trae personas que les llamamos alianzas positivas. Hay que elegir con quién podemos hablar, porque a veces puede ser que uno no está yendo a un proceso de terapia, pero sí se puede encontrar siempre a alguien que sabe escuchar con respeto, que está como con su corazón más en podernos contener y tener la humildad de poder vivir ese proceso de contar nuestros sentimientos, nuestra evolución, de cómo las ideas, los pensamientos, las emociones van evolucionando. Entonces, hay poco a poco un retomar de las responsabilidades, pero no podemos pretender, o sea, hay personas que aún a medio funeral quieren seguir su vida como todos los días y no se puede. A veces hay que hacer un alto y respetar eso, quizás un alto de un día, de una semana, quizás un alto incluso de un mes, o vamos a cambiar la rutina esos primeros 6 meses y va a haber un poquito más suave, más ligero, más descanso para podernos recuperar, ¿verdad? Y no pretender agarrar fuerza porque le dicen a uno tienes que ser fuerte, entonces voy al gimnasio y luego salgo a trabajar y llego hasta la noche. Incluso aquellas personas que, como tú mencionaste hace un rato, Vivi, sienten alivio, porque esa pérdida, aunque alivia, vamos a encerrarlo entre paréntesis, es pérdida igual, porque hay hábitos, porque hay costumbre, porque desde ya van a ser las 7 de la noche me empiezo inconscientemente a poner estresada porque ya va a no tarde en venir mi marido, el ogro o como yo le quiera llamar, y entonces toda la casa se pone en tensión. Entonces todo eso es un hábito, es una costumbre, y aunque esa persona muere o esa persona finalmente se divorcia de uno o uno de esa persona, queda lo otro que por años uno perpetuó. Así es. Es que no hemos hablado mucho también de esto de los sentimientos de culpa, ¿verdad, Carol? Que también están conectados a ese sobrehacer o a esa parte del conflicto. Y dijéramos que hay un rango de culpa normal en todas las pérdidas.
hasta los niños la sienten, los jóvenes la sienten, y aunque sea la pérdida del campeonato de básquet o del examen, o la pérdida de la mascota, o la pérdida del amigo, igual los adultos sentimos cierto margen natural de culpa. Pero es porque está el pensamiento que pudimos haber hecho las cosas de una manera diferente. Claro. Y ese margen, digamos que si uno lo observa en sus propias emociones, ¿verdad? Porque vienen pensamientos como, ay, ya no le hice esos sus platanitos fritos que le gustaban. Le dije que le iba a ir a ver y ya no fui. Ya no fui. O me llamó por teléfono y no le devolví la llamada. O sea, hay un margen de cositas que dan nostalgia, impotencia, pero bueno, de veras, hay que dejarlo ir. Porque si vemos a la postre todo lo positivo que se compartió, desde la intención inicial hasta todas las acciones, mucho más es lo positivo que poner en la balanza eso que me faltó o ese error que cometí. Claro, por todo eso que pude haber hecho y no hice, no existe, solo es un látigo con el que me doy de chicotazos, porque siento... Ay, aquello como no puede ser, como no vivió otra semana más y yo en esa semana, por Dios, que hubiera... Mentira, eso no existe, eso es una fantasía que nos vendemos para mitigar la culpa. Hicimos, sí, como tú dices, hicimos lo que pudimos hacer con la conciencia que teníamos, con el tiempo que teníamos, con la calidad y la única forma que teníamos para compartir de nuestro tiempo, de nuestra presencia, del amor que teníamos por esa persona. No vamos a modificar con los... pude haber, debí haber, o se supone que, o sea, todo eso es entretenernos en el sufrimiento, Vivi. Sí, te digo, sí hay a veces razones como más evidentes o de peso para que la persona sienta una carga de culpa, ¿verdad? Por ejemplo, personas que estaban en un serio conflicto o pleito y no les dio tiempo a reconciliarse, que esas cosas pasan. O personas, incluso me ha tocado conversar con personas que ellas iban manejando en el accidente donde murió su madre, o su pariente, su hijo, su esposa, o eventos como que sin querer se le hizo daño a otra persona, ¿verdad? Hace unos años, recuérdate el caso triste donde una mamá al retroceder el carro atropelló a su propio hijo. O sea, pero es bueno afrontar esto, porque también a cualquiera nos puede tocar vivir una circunstancia desdichada, trágica, en donde uno está involucrado en algo que de intención realmente no tuvo, pero o no tuvo la conciencia para poder responder de otra manera o afrontar de otra manera o resolver de otra manera, y se quedó así simplemente el tema grabado adentro de nosotros. ¿Qué vamos a hacer si sentimos esa gran carga de culpa? ¿Qué vamos a hacer? Porque nos va a afectar y va a tener consecuencias en nuestra vida. Va a tener consecuencias de que nos deprivemos de muchas cosas que nos pueden dar felicidad. Va a tener consecuencias sobre nuestra salud si cargamos con la gran culpa eternamente o por gran periodo. Va a tener consecuencias en las relaciones interpersonales que desarrollamos, en nuestro permiso para poder tener intimidad emocional, física, espiritual con otros seres. Va a tener consecuencias porque nos vamos a sentir poco merecedores ante los ojos de Dios. O sea, habría que ver todas esas consecuencias en cada caso. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a quedarnos con la culpa los siguientes 70, 80 años que vamos a vivir? Y es que tal vez ese es un mecanismo también inconsciente, Vivi, porque hay una asociación que no nos hemos hecho conscientes de, que cuando hay culpa mereces castigo. Uh-huh. Y el castigo no repara nada. Hay comprensión. Eso es una sanación del amor. Pero, porque ni siquiera que te castiguen de afuera o que te castigue Dios, que no castiga. ¿Cómo te flagelas tú a ti con pensamientos que te drenan, que te hacen doloroso, que te hacen sentir pequeñito, que te hacen sentir inmerecedor? Vivi, y no estamos reparando nada, queriéndonos castigar a nosotros mismos o queriendo castigar a otros. Ponen el caso de esa señora que retrocediendo atropelló a su hijo, no sé si lo mató o no,
Sí. Lo mató. Como que el marido la agarre contra ella el resto de su vida, como que ella esa acción la hubiera hecho con intención de acabar con la vida del niño. Claro, muchas personas que tienen esa culpa cargando porque tienen un niño que nace con un problema genético, por ejemplo, ¿verdad? Ahí estamos llegando ahorita precisamente al meollo del título de este programa, ¿verdad? Que es, ¿cuál es ese poder que nos despierta la experiencia de la pérdida? Y tal vez la llamada más grande o el poder más grande que se va a despertar en nosotros a través de la pérdida es el poder amarnos a nosotros mismos con legítimo amor, a pesar de la pérdida, a pesar de lo que puedo en determinado momento culparme o cargar si hubo un evento desdichado, y a pesar de que no comprendo del todo esa separación, porque al día de hoy te puedo decir que hay muchos argumentos espirituales para comprender la muerte, hay muchas cosas que están ahí, pero de primera instancia a nivel emocional y biológico no se puede comprender la pérdida, no se puede comprender la muerte. Es algo que tenemos que ir poco a poco adentro de nosotros a buscar esos recursos, ese poder que tenemos. Pero tú lo has dicho hoy varias veces, ¿verdad? En la medida que trabajo para llegar a amarme a mí mismo, entonces puedo decir adiós a aquello. Entonces estoy en paz y libre de temor porque estoy restableciendo esa conexión conmigo mismo y con mi Creador. Vemos que en la vida todos son ciclos, Vivi. Y entonces cuando un ciclo llega a su final es porque ahí terminaba lo que esa persona o esa situación venía, el servicio al que estaba al servicio. El tiempo de compartir, de relacionarnos, de aprender, acabó. Y entonces hay algo superior a nosotros. Llamémosle Dios, fuente, origen, como le querramos llamar, que llega, mentira que todo es permanente. Me acuerdo hace muchísimos años cuando Elizabeth Pinto venía aquí al programa, y en ese programa cuando ella me dice, mira Carol, todas, y con aquella seguridad que lo dice, mira Carol, todas las relaciones sentimentales terminan en separación. Yo vi el mío desmoronándose, y entonces, pero con mi cara de incredulidad, ella me dice, ¿y sabes por qué? Porque o termina en divorcio, en separación o en muerte, pero todas se separan. No hay nada, a menos que tengan la suerte dentro del plan de esas almas que se vayan juntas en el mismo accidente. Que no lo sabremos nunca, ¿verdad? Pero no sabremos si van por el mismo lugar y de la misma forma. Pero dice, todas las relaciones sentimentales terminan en separación. Eso me dejó a mí darle otra mirada a mi relación de pareja. Claro, y somos adultos como para ponernos de frente a esto que es verdad, ¿verdad? O sea, no podemos quedarnos en un plano infantil de no, a mí no me va a pasar, no quiero pensar en eso, no. Somos adultos y tenemos que pararnos frente a esta realidad. Voy a terminar con estas recomendaciones, ¿verdad? Que ya vamos llegando al final. Es aconsejable entonces estar uno abierto para vivir el duelo, que es este proceso para que podamos ir entrando en la aceptación y la adaptación a los cambios nuevos que han llegado a nuestra vida después de la pérdida. Es importante regresar a la vida cotidiana poco a poco, sin estar con grandes cargas de obligaciones o tareas. Es importante no tomar decisiones precipitadas, sobre todo si son decisiones grandes, ¿verdad? Como se murió mi papá, entonces esta semana ponemos a la venta la fábrica y empezamos a tomar unas decisiones, nos vamos a cambiar de país. No. Hay que tener calma con las decisiones grandes. Es mejor que no se tomen incluso durante el primer año. Un duelo bien llevado puede tomar de 6 meses a 2 años. Y sí se nota la diferencia de cómo la persona en los primeros meses siente un embotamiento mental, ¿verdad? Le cuesta concentrarse, le cuesta organizar sus pensamientos, su memoria puede ser que temporalmente esté baja, su concentración puede ser que emocionalmente está un poco inestable. Entonces es mejor esperar un tiempo antes de tomar decisiones grandes.
Y algunas personas necesitan, aunque no vayan a terapia o les hace bien, escribir cartas, como algo muy sencillo, ¿verdad? Que es bueno cuando ya es posible expresar las cosas, hacerlo más por nosotros que por la otra persona, porque realmente es más por nosotros que necesitamos expresar algo, desde gratitud o cualquier otra cosa, o perdón, o que perdonamos. Todo, Vivi, es por nosotros. Las idas al cementerio son por nosotros, cabalmente. Y hacerlo, ¿por qué? Porque entonces nosotros vamos a ir permitiéndonos hacer el proceso con más amor y para que adentro de nosotros precisamente se dé ese aprecio por todo el proceso, ¿verdad? Algunas personas también quieren, el caso contrario, quieren quedarse hasta con las cenizas de la persona que ya se fue en la sala de su casa, ¿verdad? Y hemos conocido algunas personas, bueno. En Estados Unidos hasta un jarroncito bonito te hacen con eso. No sabía yo. Sí. Pero sí, realmente, bueno, yo sé, yo por ejemplo, fíjate que sí nos quedamos con las cenizas de mi perrito. Y como ya nos íbamos a cambiar de casa, con mis hijos decíamos, tenemos que ir al jardín, darle gracias y esparcirlas en el jardín. Pero entre que nos cambiábamos y empacábamos y todo, pues sí reconozco que pasaron ahí varias semanas, ¿verdad? Pero lo logramos hacer antes de la mudanza y sí creo que no es bueno, ¿verdad? A pesar de que nosotros pasamos por eso, definitivamente no ayuda porque te provoca un apego, te provoca una nostalgia, te provoca como... Prolonga tu sufrimiento. Prolonga tu sufrimiento. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, ayudarnos a que los recuerdos no nos destruyan, ayudarnos a que los recuerdos no aumenten el sufrimiento, sino que poco a poco nuestra meta es transformar ese sufrimiento en realmente amor, ¿verdad? Amor para nosotros, amor sobre aquello, sobre la experiencia, nuestra relación con Dios, volverla a ajustar. A veces en la pérdida se ve un poco afectada la relación con Dios, no siempre, pero muchas veces sí. Y ahí es, si trabajamos, donde vamos a encontrar ese poder que está en nuestro interior. La pérdida, te digo, Carol, que es uno de los retos más grandes para regresar al amor hacia nosotros mismos. Sí, porque en la ganancia nos sentimos superiores, nos sentimos infalibles, nos sentimos victoriosos, no sé, o sea, poderosos sí, incluso a veces en el ego, ¿verdad? No siempre. Claro, y ahí estamos también, puede ser que estemos súper desconectados de nosotros mismos y en ese caso la pérdida se convierte en el vehículo de amor de la vida para reconectarnos con nuestra verdadera esencia. Aunque pasemos por un proceso de doloroso, es para... Y ahorita que vengamos a la fase de preguntas y respuestas, te quiero plantear una pregunta ya dentro de esa fase. Y la invitación nuevamente, si usted no se ha comunicado, al 55 11 98 90 o en Facebook nos encuentra como Carolina, la mujer de hoy. Ya volvemos. Ya volvemos con más de Carolina, la mujer de hoy. Continuamos con más de Carolina, la mujer de hoy. Solo por Globo 98.9. Ya estamos listos para continuar con nuestra invitada, la licenciada en psicología Vivian Solís. El tema de hoy, el poder de las pérdidas. Y en la fase de preguntas y respuestas dice la primera pregunta: ¿también existirá la pérdida de un lugar? Quiero decir que ya no sea hijo único y que viene un hermano en camino. ¿Cómo trabajarlo con mi hijo para que no lo sienta tan fuerte? Sería importante conocer la edad de su hijo y claro que si hay una pérdida es uno de los duelos infantiles que reconocemos los psicólogos. Cabalmente sabe, si usted se mete en Google y pone escuela para padres, la llegada del nuevo hermanito a la familia, ahí puede ver usted consejos para el hermanito mayor. Yo acabo de estar orientando a unas personas sobre esto y es algo bien concreto que usted puede leer, que hay varios artículos. Mucho depende también cómo se le notifique al niño, también con qué frecuencia se le hable durante el embarazo, si todo el día le hablan de eso y todas las personas solo en eso piensan, el niño va a sentir más dificultad para irlo aceptando, ¿verdad? Son varias sugerencias y varias pautas para prepararlo con ilusión.
hay cosas que se reservan para que las platiquen los papás o los adultos. Hay muchas sugerencias que son como tips sencillos. Por ejemplo, cuando van a hacer el hermanito, a veces es bueno decirles a las personas de más confianza, prefiero que le lleven a él un carrito, aunque sea muy chiquitito, ¿verdad? Un regalito para él, que todos los regalos solo para el bebé que viene. Claro que hay celebración para todos en el corazón, pero hay que meterse en los zapatos del hermanito, ¿verdad? Es como que si, ya lo he dicho yo aquí en el programa, nosotros en el colegio que trabajábamos teníamos muchísimo de esto porque era un colegio para niños de 0 a 6 años y ahí estuvimos 25 años, vimos nacer hermanitos por toneladas. Y es como que se le dijera a una mujer adulta, mira, te vas a sentir feliz, yo voy a traer aquí otra esposa para que juegues con ella y se van a querer mucho. No. Y van a poder cocinar juntas. Ay, y van a poder dormir juntas y conmigo los tres contentos. O sea, para el niño va a tener momentos que quiere salir corriendo y pensar que viene otro niño para que juegue contigo porque vas a estar muy contento, ¿verdad? Claro, muchísimos niños piden el hermanito, pero aún los que piden el hermanito lo sufren. Van a pasar su proceso de sentir que hay que compartir el espacio, que hay una invasión simbólica, ¿verdad? Y yo siento, Vivi, que entre más años se llevan entre un niño y otro, es como más marcada esa sensación a que si solo se llevan un año. Ni chance le dio al pobre hermano mayor cuando yo ya tenía otro hermano y ya tenía otro hermano. Y nosotros así somos, nos llevamos 11 meses cada uno y la verdad que gracias a Dios nos fue bien por una serie de circunstancias, pero lo ideal y que se sugiere es que los hermanitos se lleven alrededor de 2 años y van a tener más posibilidad de no competir si son de diferente género. En algunos casos, pues sí se alían, ¿verdad? Pero realmente les sugiero que lea las sugerencias porque ahí hay muchos tips que la van a ayudar. Es un duelo infantil. En la segunda pregunta dice, buena tarde, mi abuelita, quien era como mi madre, hace 2 meses falleció de un paro cardíaco. Todo pasó tan rápido y no he podido llorarle bien porque no acepto la forma en cómo pasó. El sábado la soñé y soñé que me estaba pidiendo un pedazo de pan y me extendió su mano pidiéndome el pan y me dijo que tenía días de no probar comida y sus lágrimas rodaban. No sé qué significará esto, solo sé que me duele demasiado su ausencia. Mire, es muy valiente de contar esto tan importante, ¿verdad? Lamentamos de verdad esto para su corazón. Es poquito, 8 semanas. No sé cómo haya ocurrido la manera en la que su abuelita se fue, pero sí hay algo ahí que en el sueño se revela, ¿verdad? Como que hay ahí un lamento de algo que no se completó o algo que no fue como se hubiera deseado o esperado, pero tal vez poco a poco pueda ir aceptando que no existe ninguna pérdida que sea bonita al principio. Vamos a comprender las enseñanzas, los aprendizajes poco a poco. A veces nos toca aceptar que las cosas son como son. No hay una forma ideal, perfecta, bonita. A veces son muy dolorosas, muy difíciles. No podemos evitar ni controlar que las cosas sean a veces así. Entonces, yo le recomiendo que si usted no lo puede hacer sola, busque ayuda. El tiempo y el proceso de cada emoción la va a ir ayudando, es como digerir, masticar, absorber poco a poco, ¿verdad? Pero sí trabájelo, no se quede con todo adentro de usted, porque su sueño evidencia que hay algo de conflicto en usted. Es usted, ¿verdad? Las dos partes. Es ella la que siente que faltó. Su abuelita y usted es usted, sí. Como que hay una cierta culpa de no haberle resuelto algo a la abuela. Y no estaba en sus manos, eso era plan de Dios. Y ahí, por más que nos pongamos de cabeza, supliquemos, ofrezcamos, que hagamos como trueque, dame y te doy, Dios mío. No, tocaba. Que duele, sí, y duele muchísimo. Y esa era mi pregunta que te quería hacer al regresar del corte, Vivi, es ¿al cuánto tiempo podemos decir, no, esto me está doliendo devastadoramente y veo que me estoy lejos de poder siquiera encontrar una luz, un respiro, siento que me ahogo? O sea, y el ahogo no pasa y el dolor no disminuye. Entonces, ¿al cuánto tiempo es natural que yo quiera buscar ayuda? Es que aceptemos que sí hay muertes traumáticas, ¿verdad? O que para nosotros puede ser muy traumático, aunque para otros no. Y a veces sí hay
muertes terriblemente traumáticas. ¿Por qué insisto en esto? Porque quedan imágenes, que es a donde decimos la mente va al flashback de la imagen, ¿verdad? Quedan imágenes, quedan sensaciones en el cuerpo muchas veces del impacto tan fuerte de todo este evento. Y lo más, que no digamos quedan emociones, ¿verdad? Quedan imágenes, emociones, sensaciones. Y para mí lo más relevante es que asociado a todas estas imágenes, y sensaciones y emociones, surgen y quedan pensamientos desvalorizantes. Así funciona. O sea, la persona, suponte tú que hay una pérdida porque una persona murió ahogada en su habitación y yo estaba ya en la cocina y no oí. Entro, miro el cuadro y quedo con el trauma, la impotencia, el dolor y todo lo que eso implica. Bueno, me queda la imagen, la sensación que sentí, que se me cerraba el estómago, la garganta, el pecho, el susto, todo se graba. Vienen esas emociones de todo ese revuelo emocional de ese momento y el postrauma y los pensamientos desvalorizantes de yo no hice lo suficiente, si yo hubiera hecho, es mi culpa, qué vergüenza, qué triste, no merezco vivir, no merezco alegría, ella se fue enojada. O sea, pueden venir muchos pensamientos desvalorizantes de aquí en adelante y a mí me espera algo parecido, un sinfín. Entonces, en las terapias actualmente se trabajan esos 4 factores, se desgravan estos 4 factores. Si la persona no quiere ir a una terapia, yo te diría que en cuanto se sienta lista, algunas personas se sienten listas ya más descansadas, ¿verdad, Carol? Yo siempre digo, por favor, si van a llevar a terapia a una persona doliente, que haya descansado un poco, que pueden ser 10, 15 días, que ya descansó un poco, algunas veces un mes, que ya puede empezar como a estar más serena para empezar a trabajar. Algunas personas van a estar listas a los 3 meses, 6 meses o hasta el año. Y hay gente que nunca va a ir. Pero digamos, Carol, que si las personas sí se ayudan, empiezan como a tener una cierta mejoría a los 6 meses. Pero hay que ser muy honesto uno con este tema de no me puedo quitar esta imagen, ¿verdad? No me puedo quitar esa sensación. Y esas son reacciones que después aparecen y se repiten en otros momentos de tu vida. Hay que trabajarlo. En el caso de ella que dice que fue tan repentina, ¿verdad? Fue como muy rápido la muerte de la abuelita, que fue eso, su abuelita. No fue como su mamá, fue su abuelita, una abuelita bendita, llena de amor para usted. Su mamá, una sola mamá tenemos y es la que lo pare a uno y lo trae al mundo. Igual que un solo papá tenemos. La abuelita, si usted lo quiere ver por el lado positivo, no sufrió. O sea, se fue así y ya, rico. ¿Qué nos quedamos nosotros pensando de que a lo mejor, pero es mi pensamiento torturante? Sí, yo debía mantenerla viva. Sí, y si y si mi abuelita que se estaba ahogando, estaba dando y pidió ayuda y nadie la asistió, y si todas las cosas que se quedaron pendientes de yo decirle o yo hacer por ella, o yo quería que me acompañara en mi graduación, en mi boda, en mi lo que sea, en el nacimiento de mi primer hijo, o... Ay, Vivi, hay tanta cosa que es que la mente se dispara, o sea, se sirve con cucharón todas aquellas cosas que dice uno, Dios santo, y como para qué, en qué nos ayuda el sufrimiento, Vivi. Y si estoy viendo esos pensamientos que vienen a mí, en donde yo me pongo, me llevo yo misma al sufrimiento concentrado, repetido, es bueno que yo diga, realmente voy a seguir torturándome, voy a seguir poniéndome a sufrir y con eso voy a resolver algo. No revivo a mi abuelita. No voy a revivir a mi abuelita por estar, o a la persona que sea por estar poniéndome a sufrir. Sí. Entonces ella ahorita tiene 8 semanas, dice 2 meses. Y ¿verdad? Está sufriendo por usted, no por su abuelita. Así es. Y podría, si ella quiere, ya empezar a trabajar su duelo. En la siguiente pregunta dice, hola Carolina, muy buen programa. Después de 25 años de matrimonio me fui a donde mi hermana con mis hijas porque ya no aguanté más. Ya me era tóxico el ambiente, aunque me está costando mucho
Él se terminó yendo de la casa, pero lo peor es que me la dejó vacía, se lo llevó casi todo. Yo estoy con la mentalidad de no pelear nada de las cosas materiales, sino de luchar y volver a empezar con tal de vivir en paz. ¿Cree usted que estoy mal? Me dicen que pelee. Ya no puedo. 25 años. O sea que a estas alturas ya sabe ella qué puede esperar de esa persona. Hizo lo que terminó haciendo de vaciarle la casa, es algo muy acorde a él, pero ahora ponga en su balanza las cosas materiales, vivir en ese ambiente y las cosas materiales que le rodeaban, usted lo consideraba un ambiente tóxico, algo que tuvo la fuerza y el valor para irse a otro espacio buscando su seguridad y su paz. Hoy es cierto, la casa dejó el cacaste, pero usted puede, porque no son las cosas materiales las que a usted le van a dar paz, es lo que usted va a elegir de aquí en adelante. Y todos aquellos que están viendo peleale, están poniendo su mirada nada más en lo material. ¿Dónde quiere poner, es mi pregunta, usted, su mente y su corazón? Y a veces hay una sabia frase que dice, a veces perder es ganar, ¿verdad? Porque si lo que vamos a ganar es paz para nosotros y nuestros hijos, y con eso vamos a ganar salud, y con eso vamos a ganar tener la energía para recrear una nueva realidad que puede ser muy buena. Entonces realmente dejemos que los otros con su ego se proyecten, pero consérvese calmada y segura si usted sabe que en este caso lo que parece una pérdida es una ganancia. En la siguiente pregunta dice, hola, muy buenas tardes, saludos Carolina y a su invitada como siempre, muy interesante el programa, bendiciones. Gracias. Tengo casi 3 meses de estar enferma. Al principio acudí a una doctora quien me atendió, me hizo algunos exámenes y me dio un tratamiento que no hizo efecto en mí. Desesperada busqué otra opinión médica, me hicieron otros exámenes y el médico me dijo que tenía lo mismo que me dijo el primer médico. Mi mente me traiciona y ya con 3 tratamientos no he logrado sentirme mejor. Pienso en muchas cosas malas. Siento a veces que me voy a enloquecer porque de mi mente no sale que lo que tengo es muy malo. Mi vida ha cambiado mucho desde que estoy padeciendo de esto. Siento hasta muy poca paciencia. ¿Qué me recomienda hacer? Que tenga muy buena tarde. Atentamente, María. Bueno, aquí hay algo bien importante, ¿verdad? Si recurrentemente los resultados en su cuerpo vuelven a ser los mismos, parece que ya tuvo exámenes, diagnósticos y tratamientos, es porque todavía hay algo que no ha escuchado, que desde lo profundo de su interior quiere revelarse, quiere que usted lo escuche. A veces no lo podemos hacer solos. Le voy a contar que a veces sí. Puede ser que si usted se sienta, hace unas cuantas respiraciones, se relaja, pone sus manitas sobre esa parte de su cuerpo donde está la afección o la molestia, cierra sus ojos y se contacta con su cuerpo y pregunta, ¿qué emociones hay aquí? 1, 2 o 3 veces y escucha. Es probable que el cuerpo le traiga imágenes o le traiga palabras, se lo diga en palabras o le cuente qué emociones hay ahí y usted empiece a tener una pista de lo que le quiere decir su cuerpo. Sin embargo, a veces no lo podemos hacer solos y sí necesitamos de alguien que nos vaya orientando, guiando, ayudando a hacer ejercicios. Es de comprender que sienta a veces que ya la carga es mucha después de oír a 3 médicos que le digan las mismas cosas, pero quiere decir que quien no ha hecho los cambios es usted. Te lo digo con todo respeto, ¿verdad? Que aunque le vuelvan a decir lo mismo, hay algo que en usted no cambia. Entonces, yo le aconsejo que verdaderamente se comprometa con su sanación y busque adentro, no solo afuera. Busque adentro y trabaje con lo que está pasando adentro. En la siguiente pregunta, buenas tardes, buen programa, felicidades. Gracias. Mi problema tiene relación con el tema. Tengo 25 años de casada, 3 hijas, mi esposo excelente en todo, excepto que es infiel. Desde hace 5 años anda en una relación extramarital. Eso me ha afectado muchísimo.
pues cada año nuevamente descubro que sigue con ella. Mientras yo lo descubro, él siempre lo niega. Vamos a misa todos los domingos, comulga, ahora hacemos el rosario todos los días, pues me he tomado de la mano de la Virgen. Considero que será mi mejor arma para que él termine con esa relación. Ya me siento muy cansada y desestabilizada. Yo le he dicho a él que si quiere irse a vivir con ella, que se vaya, pero él dice que lo que quiere es vivir con su familia, que somos nosotros. Él está operado desde que tuvimos nuestra última hija, pues fue idea mía que se operara, por lo mismo que él tuvo en ese entonces una infidelidad, de manera que no tiene hijos en la calle. Gracias por el consejo. Última pregunta. Es muy profundo todo lo que nos dice, ¿verdad? Sobre todo porque no es algo que recién ocurrió, sino viene como un patrón, quizás. Definitivamente yo no descarto la gran ayuda que nos dan los seres de la luz. Y he visto tantos milagros frente a mí y ocurrir que sí puedo creer que recibimos una gran ayuda, pero sinceramente los seres de la luz nos dan primero que nada a nosotros la oportunidad y la responsabilidad de que nosotros nos preguntemos qué queremos. Y en virtud de que esto ya viene como repitiéndose, yo la invitaría a que usted se haga profundamente varias preguntas, ¿verdad? Entre ellas, ¿qué es realmente lo que usted quiere? Porque pareciera que por un lado usted sufre, pero por el otro usted está dispuesta por alguna prioridad que para usted quizás es importante, habría que saber, ¿verdad? A veces se dice que si por los hijos o porque la persona no tiene recursos para ganarse la vida y depende del esposo, habría que ver. Pero sí le digo que la primera responsabilidad es nuestra. Tenemos que hacernos preguntas sobre las consecuencias de nuestras decisiones, de qué manera esto ha afectado o no ha afectado a sus hijos o hijas. ¿Qué es lo que están leyendo, lo que están aprendiendo al ver ellos esta película? ¿Lo saben o no lo saben? Y si no, desde el campo de la subconsciencia, le puedo decir que sí lo saben. Y luego decimos, por ejemplo, pero ¿por qué mis hijos tendrán relaciones donde los desvalorizan o tienen relaciones donde los abusan o los maltratan? Y quizás es porque no nos dimos ni cuenta a qué horas se les transmitió un patrón, una enseñanza, un modelo de que las relaciones pueden estar bien aún sin ser recíprocas, ¿verdad? Las relaciones sanas realmente suelen tener como primera característica la reciprocidad. Si usted está dispuesta a ser fiel y para usted eso es importante, es sano esperar que su pareja sea fiel y que unifiquen esto como un valor dentro de la relación. Yo creo que si usted no se hace a tiempo las preguntas y se responde, más adelante puede ser que su salud se vea afectada. De veras, creo que está muy en tiempo. Sí, como dice ¿dónde está? ¿Está en la Biblia, Vivi? Lo de ayúdate que yo te ayudaré. Creo que está en la ¿sí? Biblia. Ok. Entonces, no espere que Dios haga cosas por usted que usted no está dispuesta a modificar. ¿Cuántas infidelidades más usted está dispuesta? Si ya lleva 5 años usted sosteniendo lo mismo, o lo acepta ya en paz y usted dice, ok, mi marido tiene a alguien afuera, él nos elige a nosotros aparentemente como familia, pero estamos viviendo una doble situación, pero vívala en paz. O póngale fin, pero la decisión es suya. Porque más que lo que él le es infiel a usted, él fue infiel la primera vez. A raíz de ahí para acá, usted se es infiel a usted misma. Y hay cosas que aunque no se hablen o si se hablan se niegan, los hijos lo están permeando, como tú le decías. Decía Enrique Orbera en uno de sus videos, de uno de sus materiales, dice, en una oportunidad estábamos peleando con mi mujer y no porque nos estuviéramos dando de gritos, era medianoche, pero estábamos muy disgustados por alguna situación el uno con el otro. Y nuestro hijo en ese entonces tenía 3 años de edad. Se levanta el niño de su cuarto, sale de su cuarto. No había gritos, no había llantos, no había insultos, no había drama, no había eso, pero había pelea. Había discordia entre ellos dos muy fuerte.
Se levanta el niño, sale de su cuarto, entra al cuarto de sus papás, se sube a la cama, se mete en medio de ellos dos, le agarra la mano a la mamá, la mano al papá y ahí se queda dormidito. Para ellos eso fue impactante, el simbolismo, porque aunque ellos no estaban haciendo un teatro o un show de gritos e insultos y sácate fuera, o estaban en un cuarto separado, el niño dormido lo percibe, eso lo hace levantarse e ir a decirle a sus papás, acá estamos. Entonces, ¿qué ejemplo le está dando usted a sus hijos o hijas de la relación, si en el caso de las niñas, qué tipo de trato merecemos las mujeres y a qué tipo de personaje podemos aspirar como pareja nuestra? Y a los varones también les está dando, este es el modelo, tú puedes, tú sabes, ponte pilas, nomás que no te cachen y vas a tener la oportunidad de tener más de una. Y fíjate, Carol, que me gusta que sea así tan claro lo que estás hablando, ¿verdad? Porque a veces por estar con tibiezas se promueve un desorden en todo el sistema familiar que a través de generaciones todavía se siguen recibiendo las consecuencias y hay en ese desorden muchas personas que sufren, no solo una. Creo que en todas las personas que sostienen este tipo de vida, de saber que la pareja mantiene otra relación y hay un triángulo, quizás hay algo muy, muy subyacente sobre su autovaloración que ella tiene que recibir, que tiene que revisar. ¿Qué será eso que ella todavía tiene miedo de afrontar si él no está? ¿Es algo con respecto a ella? ¿Es algo con respecto a su forma de vida? Y tendría que aceptar el reto de crecer y de evolucionar y trabajar más esta codependencia. Yo siento que hay más codependencia que amor. Sí. ¿Verdad? Entonces hay mucho que trabajar y que revisar y está a tiempo. O como dice Oprah, que me encanta la frase, cuando la leí, la escuché, ya no sé ni dónde fue que llegó a mí esa información. Dice Oprah Winfrey, si ya te mostró cómo es, ¿qué esperas para creerle? Sea de una manera o de otra. O ponemos fin o soportamos eso sin drama. Por sea la que sea la situación que me hace seguir estando ante la necesidad de tener a una pareja en esas condiciones, lo voy a vivir sin drama. Y me quedo así para siempre. O no, si esos son no negociables para mí, veo cómo trabajo todo eso y pongo un límite. Y puede ser que el esposo, ¿verdad? Diría nuestra amiga Vane, esté buscando a mamá al estar en un triángulo y pretender estar con dos mujeres y aún así tal vez el vaso no se le llena, ¿verdad? Claro. Pero es tema que él tiene también que afrontar. Y ojo que usted se está consolando a usted misma con algo doloroso como puede ser, por lo menos no hay hijos en la calle. Sí, lo cual realmente para todo lo serio de lo demás es lo de menos, porque las consecuencias para sus propios hijos, para sí misma después de un largo tiempo, incluso para él es solo seguirle diciendo sí a este desorden, ¿verdad? Es delicado. Pues muchísimas gracias, Vivi, por haber estado hoy con nosotros. Para mí, muchísimas gracias a ustedes. ¿Dónde pueden encontrar a Vivi? El teléfono de la clínica, 2385-7748. Repito, 2385-7748. O en Facebook está como Milagros para Todos, que es el nombre de su libro. Gracias, Vivi. Muchísimas gracias, bendiciones. Tu corazón concentrado hará que las cosas lleguen como si fueran por arte de magia. Magia que está siendo creada por ti. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Transformación Personal.